Bienvenidos a esta vuestra casa en esta segunda parte de este vídeo, donde vamos a hablar de, en este caso, seguimos hablando de, en este caso, obras hidráulicas y aprovechamientos hidráulicos, vamos a hablar de centrales hidráulicas, etcétera. Los libros que utilizo yo en mi caso, ¿vale? Sería este, que me parece buenísimo, Vallerino. En este caso Luis Cuesta y luego Eugenio Valladino, Cánovas, que son de la Politécnica de Madrid. Y luego el otro libro en el que está basado esto es este, ¿de acuerdo? Que es bastante famoso, el Alfredo Granados también, de la Universidad Politécnica de Valencia. Son los dos libros en los que están basados estos apuntes, ¿de acuerdo? Y estos vídeos que estoy subiendo para personas interesadas en dicha materia. Vamos a hacer un recordatorio de qué es cavitar y no es cavitar. Es decir, la presión que tiene una tubería de aspiración y la bomba siempre debe ser mayor, lo he dicho en el vídeo anterior, en este caso el vapor del líquido que circula a la temperatura ambiente, ya que una presión demasiado baja hace que la aspiración provoca que esté en ebullición, con las típicas burbujitas que hemos dicho ya en el vídeo anterior que esto era cavitar. Y luego teníamos el NPSH, el New Positive Suction Heat, que es la diferencia entre la presión de entrada de la bomba y la presión del líquido. En este caso, también esto se le conoce como carga neta positiva de aspiración. También tenemos dos tipos del NPSH, el requerido y el disponible. El disponible dependerá de las características, en este caso de la instalación y del líquido a bombear, y el requerido es el mínimo que tenemos que tener a la hora de diseñar una instalación para que ésta no cavite. Dependerá también de las características de la bomba y también, en este caso, de las curvas o los gráficos que nos dé el fabricante a la hora de cuando estamos, en este caso, diseñando el sistema o construyendo el sistema, etcétera. Normalmente el disponible siempre debe ser mayor que el requerido para que el sistema funcione y no se quede sin poder la fuerza necesaria para poder transitar ese periodo. En este caso de cavitación. Importante también en este caso que podrían darse las dos situaciones, es decir, que nos encontremos en una parte de la instalación por encima del nivel de aspiración, en este caso la Z, hemos dicho, o la altura sería negativa, y luego que la bomba se encuentre por debajo del nivel de aspiración, que en este caso la bomba y la altura serían positivas. Hemos hablado en el vídeo anterior también las pérdidas por accesorios, que vale una bomba, en este caso un codo, una válvula mariposa, en este caso una ventosa. Hemos explicado un poco un caso de diseño donde poníamos una ventosa tridimensional o de tercer grado, etc. Hemos hablado también de la velocidad específica y cuáles son las relaciones de las velocidades específicas que hay en cada tipo de bombas. Y nos hemos quedado viendo también el efecto y la variación, que también hemos visto antes, del caudal, la carga y la potencia, y las relaciones que había con las diferentes fórmulas entre ambos casos para utilizar las gráficas que nos dé el fabricante para saber cuándo estamos trabajando con rodete recortado o cuándo no. Más cosas que hemos dicho antes, o que, bueno, para repaso del vídeo anterior. El micrófono que se me cae, espera. En este caso, que os pueden servir o no, one minute, ahora. También hemos hablado eso de las fórmulas, de las bombas, que relacionan en este caso la altura con el diámetro en este caso del rodete, el caudal con el diámetro del rodete, en este caso. Más cosas que son los impulsores, el caudal, la altura, en este caso también la presión, también que variará con la velocidad de la bomba, que era el N, hemos explicado en el vídeo anterior. Las bombas geométricamente semejantes o bombas homólogas serían aquellas que tienen su eficiencia o bien su rendimiento casi que muy parecido. Bien, más cosas interesantes. Hemos visto las bombas o el diseño de una bomba de doble succión con los rodetes unidos en espalda, ¿de acuerdo? En lugar de cara con cara, en espaldas. Y luego la bomba de varios pasos y cómo se activaba uno y otro dependiendo de las necesidades de la bomba. Hemos dicho que cuando estemos diseñando alguna instalación, normalmente siempre ponemos un grupo, pues una bomba de más por si hay no sé, una se rompe, pasa cualquier cosa, se va la luz, etcétera. Igual que también solemos poner un grupo electrógeno para precisamente no dejar sin servicio o suministro pues al edificio, al campo de golf o a lo que estéis diseñando, urbanizaciones, etcétera.
las dobles succiones de las bombas, cómo funcionan, cómo se calculan los diferentes tipos de rodetes. Y luego estábamos viendo en este vídeo anterior, que me he quedado por ahí, el sistema de rango de operación, o que es la curva característica de una instalación de bombeo. En este caso hemos visto también la función de descarga de esa curva, no deja de ser una ecuación de segundo grado, donde tenemos el término de la potencia 2, luego el término, pues, y el término que tiene la misma, en este caso, variable, y luego el término independiente. Y luego la segunda ecuación, que sería la altura, más la K, que sería la constante de pérdida de cada complemento que tenga la instalación, y el caudal, ¿vale? La primera, la altura, es igual en este caso, ¿vale? Hablaremos en función de las bombas siempre, de la altura es igual, pues en este caso la sección, el caudal al cuadrado. Luego tendremos también que saber las características del sistema, etcétera, y los puntos de carga y descarga, ¿de acuerdo? Serían los más importantes a la hora de diseñar bueno, pues una instalación con diferentes bombas. Tenemos la curva de eficiencia, la curva del sistema, el punto de funcionamiento también, la curva característica de la bomba, ¿vale? Hemos dicho, eso también lo habíamos visto en el vídeo anterior. Luego tenemos para saber el punto de funcionamiento de los grupos, normalmente podemos trabajar sobre el gráfico que nos da el fabricante, si son bombas multicelulares, y cuál de estas funciones corresponde al rodete. El NISPH también nos lo da la gráfica del fabricante en la parte de abajo. Ojo con las unidades también, no es lo mismo si me da metro-metro o centímetro-metro, que tenemos que hacer la transición o el cambio de variables. En el sistema que he explicado antes, si estamos en hexagesimal, en internacional o en técnico, ¿de acuerdo? Tenemos la curva que trabaja sobre la curva del grupo, las características de la impulsión, la solución para dos bombas multicelulares en paralelo o con dos fases, y si los grupos son diferentes o distintos, cómo se tiene que diseñar. También te hemos explicado el mejor diámetro posible de un sistema de tuberías dependerá de las características del sistema y de la bomba, y de las bombas de eficiencia o curvas de eficiencia que nos dé, en este caso, pues a quien le compremos las bombas, que dependerán de los requerimientos en nuestro diseño, obviamente. La ecuación característica de una impulsión siempre es la misma, sería el HM es igual a la altura geométrica más las pérdidas de carga. En este caso, las pérdidas las puedes calcular, hemos visto en el vídeo anterior también, o por Manning, o por Dacid, o Weister, etcétera, dependiendo si vamos a utilizar los coeficientes de la longitud proporcional, o bien tengo el n, que lo utilizamos en Manning, o bien voy a calcular Dacid, etcétera. De ahí sacamos, hemos dicho antes también, lo que son los radios hidráulicos, y sacamos luego las pérdidas y la curva característica. Depende cómo la calculemos, pues hacemos una tabulación. Empezamos con un caudal y le vamos dando alturas y vemos más o menos el comportamiento de esa bomba, iterando se llama, y a partir de ahí calculamos la potencia del grupo y diferentes motores, tanto la potencia de diseño de los motores como en el eje de la bomba. Más o menos esto es lo que quería explicar. Y ya está, yo creo que esto es lo justo que quería explicar de esta parte. Cualquier cosa, seguimos subiendo pues cosas interesantes para vosotros. Bueno, una cosa, ¿cómo calcular la tubería más económica? En este caso hablaríamos de costos. Subí un vídeo que era cómo calcular, o la parte económica de lo que son las instalaciones de obra civil, pero bueno, vamos a repasar un poco que para seleccionar la tubería, en este caso más económica, vamos a utilizar lo que vimos en su día, el cálculo, es decir, vamos a utilizar máximos y mínimos, es decir, la función la derivamos y respecto a la derivada primera la igualamos a 0 y eso será el máximo, ¿de acuerdo? Que tendría que ver con la función de costes, o luego hacemos una ecuación diferencial. Hablamos ahora del costo total, que sería el costo, en este caso hay dos costes siempre, ¿no? La energía, y en este caso, y el costo de, en este caso, la energía y las bombas, o la instalación, ¿de acuerdo? Son las dos cosas. O la instalación entera, pues llamarla, o bombeos, o las bombas, o entera la instalación, porque entrarían también las tuberías, ventosas, complementos, y luego el coste de la energía, es decir, el agua que entra y que sube, cuánto vale. Luego el coste total sería la suma de los dos. En este caso, el dimensionamiento de una impulsión, vamos a ver también las velocidades, los diámetros, el cambio de giros, y en el caso contrario, las altas velocidades o no. El diámetro óptimo lo que calculamos es a través de la fórmula de Brest, se llama, nos proporciona valores adecuados partiendo de instalaciones bastante pequeñas. Más o menos llegaría hasta los 15 litros por segundo, ¿vale? Lo pasaríamos a metros cúbicos hora, o metros cúbicos por segundo, dependiendo del sistema donde trabajemos. En este caso, el diámetro sería igual al coeficiente
del rendimiento de la bomba y la raíz cuadrada del caudal que bombea esa bomba. A partir de ahí saco el nuevo pues, diámetro, depende de ese bombeo y de ese caudal. Y para instalaciones que no tienen bombeo continuo, porque se paran cuando llega la noche o los domingos o lo que sea, ahí sí que tengo que calcular las horas de bombeo por día. Hay un coeficiente que sería el 1,3 por la X, que es lo que quiero calcular, elevado a un cuarto, y por la raíz cuadrada de ese caudal. Vale, más o menos... Bien, luego vamos a hablar también de captaciones desde fuentes superficiales, es decir, tomas directas, indirectas, si hago una plataforma, si estoy en un río, si estoy en un mar, dónde está el agua de mejor calidad, ¿de acuerdo? En los embalses, lagos, ríos, etcétera, ¿vale? Donde vamos, o sistemas de navegación de diferentes formas, vamos a ver la captación y la que llamamos, en este vídeo anterior he hablado de la sumergencia. La sumergencia, en este caso, que es la distancia que queda entre el punto de captación y la superficie, ¿de acuerdo? O donde está el agujero, el sumidero, etcétera, y la superficie, dependiendo de qué estamos hablando. Bien, nunca debe ser inferior a 0,15 metros por segundo, en este caso la boca de toma. La velocidad de esta boca de toma, pues da igual, la sumergencia en este caso dependerá si estás en un embalse, en el fondo de un río, en un mar, etcétera. Los muelles de toma son estructuras que se utilizan en este caso cuando tenemos varios cambios de nivel que superan pues, 1, 2, 3, 5 metros, por ejemplo, y es una estructura, ¿vale? Tiene que ser pues, consistente, que se apoya en el lecho del río, antes se hacían de madera, ahora se tienden a hacer metálicas, ¿de acuerdo? Donde a partir de ahí actúa o de hormigón. En este caso una tubería de aspiración y una de impulsión, y ya pues colocamos las bombas, si son sumergibles o no, las que hayamos diseñado. Dentro de estas tenemos la torre de tomas para ya cuando tenemos bastante envergadura y luego dentro de un embalse hacemos esta torre de toma, de hecho aquí en Murcia hay varios, donde tenemos también una estructura elevada y cerrada que se apoya en el lecho del río, donde tenemos unas cañerías de aguas bajas y unos orificios que se ponen a nivel tanto de rejas como de compuertas. Hablaríamos también de la ventilación, de la baliza que tiene y de los conductos de la toma hacia la planta. Las plataformas flotantes en ríos, en embalses, etcétera, son bastante fluctuantes, dependerá de dónde estén hechas en los márgenes del río, depende también de los extremos, de los episodios extremos de la zona, ¿no? Las típicas danas y los daños, etcétera, pues bueno, pues eso. Las tuberías suelen ser flexibles que se utilizan para estas torres de toma, en los márgenes paralelos a los márgenes del río, pero también, insisto, depende de la escorrentía y depende también de la sedimentación, etcétera, para garantizar que no se la lleve el mar, que no se lleve la crecida y que siga funcionando, ¿no? Como pasó en Alicante con los emisarios, por ejemplo, de Albufera. Las calidades de agua tienen diferentes niveles de captación y las grandes fluctuaciones pues son bastante importantes. Bueno, en Cabo de Palos también, el emisario se la ha llevado varias veces el mar, ¿vale? Luego hablaríamos de otro tipo de obras transversales que son en este caso las tomas con rejas, los muros transversales de agua, la entrada de materiales sólidos, pues hacemos una toma de, en este caso viandas, que ahora explico lo que es, las tomas laterales de derivación, en este caso, o las tomas directamente con rejas, donde hay una buena cimentación, hay un rebose, en este caso pues un conducto, una rejilla autolimpiante, ahora explicamos lo que es, el aquietamiento, las cámaras de salida y etcétera. En las presas de derivación también tenemos las cotas de agua a modo de captación, con los elementos disipadores, etcétera. Las tomas a los márgenes de los ríos podría ser una cámara de bombeo directa o bien indirecta. Las directas son cuando la superficie de agua es bastante estable, si tenemos muchos sedimentos no se puede hacer directa y se proyecta en diversas alturas dependiendo de la cámara de bombeo. La cámara lateral del bombeo también es una alternativa bastante viable porque es de menos costo, es decir, como no está sufriendo lo que son pues, las corrientes que tiene la anterior que hemos dicho, ¿vale? La toma directa de bombeo, como esto se hace en un lateral, pues dentro de que sí tiene que tener una estructura, una envergadura, pues unos pilotes bastante bien, pues en este caso ejecutados con respecto al suelo del embalse o del río o de lo que sea, tiene menor coste porque estabiliza los márgenes del agua, las corrientes son menores, el nivel máximo y el mínimo no hay tanta diferencia, luego se hace una compuerta, unos entronques, una electrobomba que está arriba de lo que es la casa de donde colocamos la obra civil, donde colocamos la electrobomba, etc. Tenemos luego las bombas en paralelo, que también son canales de agua que se interponen en elementos sólidos para la limpieza
y que se registran en una compuerta o puntos de agua aguas arriba. Este tipo de tiene rejas bastante gordas, válvulas de limpieza y luego el punto de entrada del agua, tuberías auxiliares también de limpieza por mediante presión, canal en este caso suelen hacerse de tabla estacas, luego se construye también pues lo que hemos dicho, una caseta. Las tipo coandas, que es la que he explicado, he nombrado antes directamente, son pues un sistema donde tenemos en este caso, para que os hagáis una idea, tenemos un rebose y a través de ese rebose pues hay una longitud, en este caso, de pues un canal pequeñito, ¿vale? Puede ser una de tubería, etcétera. Normalmente son de hormigón pretensado y a través de ese rebase hay una propiedad, que lo que son, en este caso, los círculos que se forman de esas burbujas, pues quedan aprisionados y a partir de ahí, pues el efecto coanda, que es el que se hace mucho, sobre todo en Canadá, etcétera, hace que estas rejas, por ejemplo, sean autolimpiables, se aproveche mucho mejor el flujo, la escorrentía hace también que sea más rápida y no tengan pues casi que ningún problema, etcétera. El flujo por gravedad en este caso también, desde las plantas de tratamiento, está debajo del nivel, en este caso, del agua tratada y a través de una red de distribución o almacenamiento. El agua queda libre o queda almacenada, dependerá de las cámaras de presión que utilicemos. Un poco la estructura que tenemos a la hora de montar esto, pues tendríamos el desarenador, la cámara de mezclas, decantador, todo esto lo vimos en destalación, ¿vale? Los tanques de reserva, el bombeo de alta presión, el de media presión, el de baja presión, el control final que se establece y luego todo esto viene desde la toma de río. Tenemos unas rejas, la inclinación de las rejas, el cálculo de las rejas también lo explicamos en clase y a través de más o menos 0,5 en la separación de los barrotes también, que continuaría el 1,5 por el diámetro de esos barrotes. A través de ahí vamos al desarenador. En el desarenador lo que hace es una primera limpieza, luego pasamos a la cámara donde tenemos la caseta de las bombas, donde hay un bombeo de baja presión. De ahí ya se pasa al decantador. Del decantador en este caso pasaríamos, dependiendo, ¿vale? A la cámara en este caso de la mezcla. Luego pasaríamos también por una desinfección, pasaríamos al bombeo de alta presión, al tanque de reserva y luego ya a través del control de aguas se haría a través de la caseta, ya este abastecimiento pues se llevaría a la ciudad, al polígono industrial o a donde sea. ¿Vale? Entonces repetimos que más o menos los puntos serían la toma de agua del río o del mar, a partir de ahí el bombeo de baja, depende si es una desaladora, desalinizadora, etcétera. A partir de ahí pasaríamos al bombeo de baja presión. Desde el bombeo de la presión pasaríamos a una cámara de mezclas, donde ya le damos un primer tratamiento. De ahí para que repose y decante por gravedad, el decantador, puede ser de muchos tipos, ¿de acuerdo? Luego pasaríamos en este caso el filtro, en este caso adecuado. Del filtro adecuado pasaríamos luego a la desinfección adecuada, dependiendo, insisto, del tipo para qué se sirve ese agua, si es para consumo, en este caso doméstico, o va a ser para residuales potables, etcétera, industria, o va a ser para, etcétera, ¿no? Agricultura, pues dependerá de eso el tratamiento que se le dé. Luego pasaríamos a desinfección al bombeo de alta presión, a través de ahí va por un tanque de reserva y luego ya dependiendo de los requerimientos, en este caso del abastecimiento de la ciudad, pues se serviría a la ciudad. Bien, las cámaras húmedas pueden ser, en este caso, el agua está libre, las cámaras pueden ser de dos tipos, la húmeda, que es más económica, que es la más usada. Las bombas están a nivel de agua, bombas sumergibles, y son una buena solución y es bastante económica. Y bueno, y luego la seca. La seca además es más fiable porque es más fácil acceder a ella para luego poder reparar. La campana sería lo más vertical posible para que así el agua quede en el nivel más bajo en la cámara, para que evite formar vértices, en este caso vórtices, etcétera, Y luego a partir de ahí pues tenemos la caseta donde están las bombas, a través debajo tenemos el acceso a las bombas y luego pues también podemos hacer una tubería donde en este caso desde ahí se puede acceder. Es recomendable además tener puentes grúa, etcétera, para esa reparación. Cuando tenemos que hacer un tanque de aguas pluviales, en este caso en las instalaciones de bombeo, recomendamos siempre instalar rejas para tener elementos gruesos, los retenemos y además tenemos la cámara húmeda. El mantenimiento se hace pues, en periodos secos, según las instalaciones de agua, los achiques, los drenajes, etcétera. En este caso, pues bueno, tenemos ahí el depósito grande, las medidas necesarias, las de elevación, etcétera.
Y bueno, el bombeo de aguas residuales o aguas negras hacia las depuradoras, el tamaño también de las casas se diseñarían velocidades de flujo diferentes y según se coloquen las cámaras secas o no. Incidir en muchas viviendas rurales ya hemos metido donde no tienen acceso a, en este caso, el saneamiento. Sí que hemos metido directamente pues unas fosas sépticas que sí que son secas en este caso o no, porque hay varios tipos, y a partir de ahí son totalmente estancas para cumplir con la legislación y no contaminar los suelos de alrededor. Y sí que funcionan bastante bien por esta decantación en cámara seca y la cámara húmeda y sus compartimentos. Incidir en eso. Captaciones desde pozos son cámaras húmedas dentro de un pozo, como bombas normalmente son multicelulares, en pozos más o menos de 100 a 400 metros o pozos no profundos. En pozos de menos de 100 metros serían pozos menos profundos, donde tenemos pues eso, el caño de la impulsión, el suelo, la bonda sumergible, los parámetros de lo que son, pues si metemos una camisa en este caso porque hacemos un pilotaje, pues metemos esa tubería protegida o no, con los filtros, etcétera, ¿no? El caño de riego, etcétera, dependerá también del nivel freático de la zona. El diámetro de la tubería y el diámetro del pozo, pues dependerá. En este caso, para pozos profundos, normalmente utilizamos los tamices también de pozos para ver o evitar la entrada de arena del pozo. Las bombas, en este caso, oscilarán el diámetro de 100 a 400 milímetros. Y luego, los problemas para evitar los problemas, pues hacemos un sobredimensionamiento del diseño de estos pozos que rondaría pues, los 200 a 600 milímetros. En la instalación de bombeo lo más importante es también calcular bien la succión, lo hemos explicado antes con la sumergencia, lo hemos explicado antes con la cavitación, para evitar la formación de vórtices, en este caso, que puede provocar que explote la bomba o que se cargue todas las tuberías, etc. ¿Vale? La eficiencia de las vibraciones, el incremento de los daños, etc. También calcularla bien, ya he dicho, poniendo pues algún grupo electrógeno y luego pues alguna bomba, en este caso de, por si acaso se rompe una, pues tener una de reserva, ¿de acuerdo? No me sé la palabra. Los vórtices en este caso ya hemos explicado, cuando hay sumergencias, cuando el volumen de la cámara no está bien calculado o bien no es el adecuado, o bien tenemos gradientes o diferencias de velocidad, o bien o hay un vórtice a la entrada de la cámara o a la salida, o etcétera, ¿no? Porque por algún mal cálculo que se ha hecho o por mala colocación de las tuberías, ¿de acuerdo? Lo que es el hecho de esa tubería no se ha hecho bien o no está a nivel o cualquier historia de estas, o luego las embocaduras con los complementos, etcétera, tanto en codos como en ventosas, como en cualquier válvula que tengamos, si está mal o se rompe y no puede abrir una zona, otra sí, etcétera, ¿de acuerdo? Más o menos, para evitar los vórtices, las velocidades que tenemos que tener en las cámaras rozan pues de 0,3 a 0,5 metros por segundo, para que os hagáis una idea y manejemos. La colocación de la entrada de la campana debe ser, en este caso, una boca de aspiración suave, abocinada, que sería otra forma. Y luego tenemos en el manual de Estados Unidos, el de WWW, pues podemos utilizar allí, nos podemos descargar toda la legislación, todas las recomendaciones, tanto entradas, vórtices, aproximación, cauces, sumergencias, etcétera, ¿no? Que es el que normalmente se utiliza para calcular lo que son los rangos de las velocidades de las cargas de las bombas, en este caso, y luego también el tema de la distribución. En España tenemos la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento, la ASADS, y ellos además recomiendan que para descargar más o menos que tengamos una velocidad en metros por segundo de 0,6 a 2,25, que las presiones de distribución de 2 a 50 metros serían 1,5 por la raíz del diámetro más 0,05, que el volumen mínimo de la cámara sería el caudal por en este caso el tiempo de los arranques y lo partimos entre 4. La ecuación también nos dice que más o menos hay una frecuencia de 10 arranques por hora y el volumen mínimo sería 1,5 veces el caudal bombeado por cada minuto. Estas son recomendaciones de los multisistemas, el volumen adicional es 0,15 el de la planta, etc. La criba tenemos que en este caso la obstrucción, las estaciones de bombeo disponen de sistemas de rejas, ya lo he explicado antes, para que no se metan materiales, pues eso, que obstruyan nada, mierdecilla de esta del campo, cuando llueve, las correntillas, etcétera, pues trozos de arbusto, de matas, basuras, depende de donde estemos, ¿vale? El esparcimiento entre barras será capaz de bombear estos sólidos y en este caso tenemos una ecuación que es sección entre barras partido entre sección total. Los esparcimientos también capaces de bombear sólidos. Las rejas además también disponen de un ángulo entre 60 a 90 grados y las pérdidas de carga son más o menos rondan los 15 centímetros
del diseño hidráulico, se deja también la limpieza de barras, etc. Más o menos el espacio mínimo son 4 metros por 4 metros, para que nos entre una caseta de bombas pues mínimo a partir de ahí, ¿vale? Porque ten en cuenta que tenemos que luego que reparar esas bombas y si las ponemos todas en horizontal o vertical, luego no podemos entrar a reparar o ajustar o cambiar pues cualquier cosa que se nos rompa de esa bomba, hacer el mantenimiento, etcétera. También es recomendable tener los cabestrantes o grúas móviles, etcétera, o polipastros, puentes grúa, dentro de lo que son las casetas en cada estación de estas, porque la bomba puede pesar 1500 2000 kilos, entonces importante tener esa previsión para luego no tener ninguna sorpresa desagradable a la hora de hacer ese mantenimiento. Las tuberías de succión deben de hacerse con un mínimo de codos y poros especiales, deben evitarse en este caso el lado de la succión. Los ángulos en este caso cuando tenemos varias bombas se ponen a 45 grados también, por lo que he dicho de reparación, etc. El líquido a manejar o retener el lado de la succión sería 4 veces el área transversal del tubo. Más o menos las instalaciones de carga tendríamos la tubería, la válvula y la válvula de compuerta, ¿no? La check y la válvula de compuerta. Más cosas, bueno, un poco eso. El cálculo en este caso ya lo hemos hablado, que está en el manual de la corporación, en este caso Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, donde es bastante bueno y te da todas las recomendaciones adecuadas para este tipo de cálculos. Y luego también recomiendo en este caso el libro de Zurbicaray, Manuel Zurbicaray, el de bombas y telediseño y bueno, ya está. Así es que esto es lo que os quería contar de bombas. Espero que os haya servido para algo a la hora de diseñar. Lo subiré a los dos canales, a la de la ingeniería y a los de grado de ingeniería de la Academia Santo Domingo y a Ingenieros Garrigos, para que si alguien tiene alguna duda pues puedan ponerse en contacto conmigo. Así es que muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos.